Hola, hoy es el 2 de mayo del año 2021, pero es igual, no importa el año. Lo que importa es que es la conmemoración de una fecha histórica importante para comprender la historia de España. Esta fecha es incluso también muy importante para la historia latinoamericana, porque fue a partir de este momento cuando se origina todo el movimiento de las colonias tratando de reaccionar o tratando de ver cómo reaccionan ante ese nuevo estado de reino invadido que había. Bien, el 2 de mayo de 1808 es una fecha francamente trágica para la historia de España, bajo todos los puntos de vista que quieras, ¿no? Hay un famoso novelista español que ha dicho en varias ocasiones que en el 2 de mayo los españoles se equivocaron de enemigo. Que ya es triste equivocarte de enemigo, ¿no? Bueno, probablemente yo no estoy de acuerdo del todo. La situación que ocurría en aquellos instantes es que después de años de monarquía borbónica absolutamente incompetente y desastrosa, incluso pues que en los últimos años el hijo del rey, el príncipe de Asturias, se había rebelado contra su padre, contra Carlos IV, es decir, que es una cosa inaudita e insólita. Fernando VII destronó a Carlos IV. Entonces, en esos momentos en los que Francia era aliada de España, entonces con la excusa de ir a ocupar Portugal, el caso es que había un enorme ejército francés en España, con la idea de que pues finalmente el rey de España iba a ser un hermano del emperador Napoleón Bonaparte. Pero claro, todo esto no se decía, todo esto eran maniobras más o menos secretas y oscuras, quizá las élites estaban al corriente, pero el pueblo no sabía nada de nada. A los ojos del pueblo, pues lo que había era pues un ejército francés que parece que no se portaba de una forma demasiado amable con los españoles. Posiblemente tenían la idea de que era un pueblo pues embrutecido por años y siglos de tiranía, de maltrato y de fanatismo, y entonces pues no tenían muy buena reputación. Seguramente los franceses no se estaban portando de la mejor forma posible. Y por otro lado, pues también el clero estaba calentándole mucho la cabeza a la gente, porque claro, las ideas revolucionarias francesas al clero le causaban auténtico pánico, auténtico. Entonces, pues es una combinación de lo más extraña. Es decir, de alguna forma lo que más le convenía al pueblo español era pues una renovación de todas las cosas y un cambiar aquellas estructuras arcaicas, fanáticas, oscuras, ignorantes, ineficientes absolutamente. Salir, en resumidas cuentas, salir de la Edad Media prácticamente, salir de la Edad Media ya en el siglo XIX, que ya estaban retrasaditos. Esto es lo que le convenía, pero justamente los que se supone que les hubieran debido ayudar a hacerlo, los estaban tratando pues como el invasor trata a los invadidos, como el ser superior trata a los inferiores. Y entonces, pues ya digo, aquello no podía salir bien. Dice este autor que te contaba, este novelista, que se equivocaron de enemigo, y yo realmente creo que no se equivocaron de enemigos, se equivocaron de todo, absolutamente de todo. Todo salió mal, todo lo que podía haber salido mal, salió mal. Lo único rescatable de todo esto es que de alguna forma el pueblo español comenzó a tener conciencia de su capacidad de reacción. Lo del 2 de mayo es un hecho que, prescindiendo de sus connotaciones
sociopolíticas y de futuro, es una gesta realmente asombrosa y admirable, como la gente de la calle, o sea, la gente, lo que normalmente cualquiera habría denominado chusma, es decir, pues los obreros de más baja condición social, las lavanderas, los sinvergüenzas, los ladroncillos, los borrachines, los tahures, los frailes borrachos y mujeriegos, las prostitutas, los fanfarrones, los vagos, todos esos sacaron coraje de Dios sabe dónde y se enfrentaron con las mejores tropas que había en Europa en aquellos momentos. Obviamente no podían ganar, eso estaba más claro que el agua. Especialmente porque los líderes, las autoridades españolas, no les apoyaron en nada. El ejército español permaneció acuartelado mientras los franceses masacraban a esos españoles, esos madrileños que plantaban cara. Es una vergüenza, bajo todo punto de vista, para el ejército español. Fue una absoluta vergüenza. Y las élites de la ciudad, incluso pues, los cardenales, los obispos, los grandes prohombres de la ciudad estaban horrorizados de ver a la chusma rebelada, ¿no? Les daba más miedo eso que los franceses. Y entonces pues fueron al día siguiente, del 2 de mayo, el 3 de mayo, en los periódicos solamente había noticias de rechazo y de crítica a eso, al populacho desbocado. Yeah. Así era la cosa, es decir, salieron esta gente a defender a la monarquía y al status quo, y los amos del status quo les criticaron porque le tenían miedo al pueblo, le tenían miedo al pueblo. Y tenían razón para tenerle miedo, porque efectivamente, es decir, la única forma es tenerlos controlados y tenerlos estupidizados a base de fanatismo y de propaganda y de todo, de ignorancia, de pobreza, de hambre, de sometimiento. Esa era la estrategia, claro. Si estos se nos sublevan, pues ¿qué va a pasar? Bien. Es una fecha muy trágica para España. Probablemente para los latinoamericanos es mucho mejor, porque es la fecha en la que comienzan a romper las ligaduras coloniales. Pero para España es trágica. Es decir, uno no sabría decir qué es lo mejor que pudo haber pasado, porque tampoco era una buena estrategia la de estar sometidos a un poder extranjero. Quizá, quién sabe, con el tiempo y con mucha paciencia a lo mejor, y con educación y con la reforma que hubieran traído los principios más liberales y más republicanos, la gente hubiera ido evolucionando lentamente, pero bueno, eso ya no sucedió. Eso no sucedió, y lo que ocurrió pues fue una explosión, una masacre, una matanza completamente estéril y absurda, porque las dos partes involucradas, o sea, los dos núcleos de poder que estaban compitiendo ahí, los dos iban en contra del pueblo. Entonces, el pueblo madrileño, luchara contra quien luchara, se equivocaba. Se equivocó por luchar contra el invasor francés, se equivocó por apoyar al establishment absolutista y fanático, y se hubiera equivocado también si lo hubiera hecho al revés, y se hubiera puesto de parte de los invasores franceses en contra de los otros. Yo creo que el asunto fue realmente una tragedia. Es decir, una tragedia en el sentido de que uno dice, es que no había salido. Cualquiera de las decisiones que tomaran hubiera sido un desastre. Al final creo que lo único bueno de todo esto es que creo que sí contribuyó a que el pueblo tomara conciencia, aunque solo fuera fugazmente, del enorme poder que tiene. Acabaron mal, pero sabían que podían dar un buen susto. Muy bien, pues nada más por hoy. Seguiremos hablando. Cuídate.
y hasta pronto.